Bueno, como les decía, retomamos porque ahí recién empecé a grabar. El desempleo tiene que ver con la gente que no trabaja. No toda la gente que no trabaja forma parte del conjunto de los desempleados, porque un desempleado, para ser desempleado, tiene que cumplir con varias condiciones. Por ejemplo, un jubilado no trabaja, pero no es un desempleado, o un niño no tiene un trabajo, pero tampoco es un desempleado, porque no se supone que estén trabajando. Entonces, después, más adelante, vamos a ver un poquito más en detalle cómo se mide el desempleo, pero bueno, básicamente tiene que ver con la gente que no está trabajando y no todo el mundo que no tiene un trabajo es un desempleado. En Argentina el desempleo lo mide el INDEC, que es el Índice Nacional de Estadísticas y Censos, ya lo habíamos visto cuando habíamos hablado de inflación y del IPC. El INDEC es el instituto que realiza todas las mediciones estadísticas de la Argentina a nivel país. Después, si alguna provincia quiere hacer algún estudio puntual de su provincia, tiene su propio instituto de estadísticas. Y la herramienta que utiliza para medir el desempleo, entre un montón de otras cosas más, es la EPH o encuesta permanente de hogares. La encuesta permanente de hogares viene a ser como un censo más chiquitito. El censo, como les explicaba hace un rato, consiste en mandar gente a absolutamente todos los hogares de la Argentina, tocar el timbre y hacer una serie de preguntas. Pero como eso es carísimo y requiere de muchísimo trabajo, se hace cada 10 años. La encuesta permanente de hogares se hace tomando una muestra de hogares. Una muestra quiere decir, por ejemplo, yo quiero saber algo de toda la clase de ustedes, pero no tengo tiempo para ir a preguntarle ustedes creo que son 24 en mi clase, entonces le pregunto a 5. Un varón, una mujer, uno que viva en un barrio cerrado, otro que viva afuera. Trato de agarrar gente de todos los grupos posibles para que la muestra esa sea representativa de todo el curso, pero después estimo a partir de lo que me dicen las 5 o 6 personas que pude entrevistar. ¿Se entiende la diferencia entre una muestra y una población total? Sí, Entonces, perfecto. Entonces, para reforzar, la población total tendría que ser toda la población del país. Una muestra es elegir gente de manera de poder hacer después una estimación para toda la población, pero solo preguntándole a algunos. Entonces, la EPH se hace, en vez de en todo el país, en 31 aglomerados urbanos. Un aglomerado urbano vendría a ser una ciudad grande con todo el área de su influencia. Por ejemplo, Capital y GBA es un aglomerado, es el Gran Buenos Aires. ¿Tá? Vos tenés todos los barrios más poblados de la provincia de Buenos Aires más la capital. Después el Gran Córdoba es otro aglomerado, que es la ciudad de Córdoba con todos los municipios que están alrededor de Córdoba. El Gran Rosario, el Gran Santa Fe, el Gran Mendoza, el Gran San Juan. Y así tenés varias, puntualmente 31 aglomerados, que en este caso ocupan el 70% de la población del país, o sea que son muy representativos. Hay un montón de aglomerados en el país. Después podría, si alguno quiere y se fija en Google, le va a aparecer. Pero solo en 30 tenés el 70% de la población. O sea que en 30 ciudades del país tenés el 70% de la población. Y dentro de esos 31 aglomerados solamente se consultan 100.000 hogares cada año. ¿Está? O sea que es. Y a partir de lo que dicen ahí se estiman los datos para todo el país. Puntualmente, como estamos viendo ahora, el desempleo. Entonces se preguntan en esas 100.000 casas, che, ¿el jefe de familia labura? Sí, no, cuántas horas, etcétera. Y la mujer, bueno, por ahí el jefe de familia es la mujer. Y el cónyuge labura, sí, no, cuántas horas. ¿Tá? Y se sacan datos de si laburan los dos, si laburan solos, si están buscando trabajo, si no están buscando trabajo, etcétera. Por ejemplo, un ama de casa o amo de casa, si no trabaja pero no está buscando trabajo, no es un desempleado. ¿Tá? Una condición para ser un desempleado es estar buscando trabajo y no conseguir. Entonces, ahora vamos a entrar a las definiciones que tienen más que ver con esto. Por un lado está la PEA o población económicamente activa, que la integran todas las personas que tienen ocupación o la están buscando activamente. ¿Tá? Es la población ocupada más la desocupada. De vuelta, una persona que se queda en su casa a cuidar a sus hijos porque su pareja labura, no forma parte de la población económicamente activa.
Entonces no va a ser ni un ocupado ni un desocupado. ¿Está? Por otro lado, los chicos que van al primario tampoco, porque obviamente no están buscando trabajo de nada. Población desocupada. Son las personas que, no teniendo ocupación, la están buscando activamente. ¿Está? Si ustedes terminan el colegio y se quieren poner a trabajar, el tiempo que les tome conseguir un trabajo van a ser desocupados. Porque están tratando de trabajar y no pueden. ¿Está? Básicamente el desocupado es una persona que quiere trabajar y no puede. Después está la tasa de actividad, que es algo que mide la encuesta permanente de hogares, que vendría a ser el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. ¿También se entiende esto? Lo que quiere, básicamente el dato que te da este número es cuántas personas, qué porcentaje de la población de un país está en condiciones de trabajar y tiene ganas de trabajar. ¿Tá? Entonces eso te va a dar más o menos digamos, la productividad potencial de la población. ¿Se entiende? O sea, de todos los que viven en un país, ¿cuántos están en condiciones de trabajar y tienen ganas de trabajar? Eso vendría a ser la gente con la que contás para producir. Pero ahí se cuenta a cualquier persona que está dispuesta y, o sea, a Exacto. chicos chicos también, o no. Eh, bueno, si están en condiciones de trabajar, sí, un chico de 10 años es ilegal que trabaje. No tengo en claro cuáles son los límites de edad para trabajar, porque tengo entendido que vos a los 18 años ya podés firmar contrato, o sea que te pueden emplear normalmente. Yo creo que si sos más chico podés trabajar menos horas, en blanco, digamos, legal, pero la verdad que no tengo claro a partir de qué edad y cuántas horas. Pero sí, un chico de 12 años que quiere trabajar con el papá no forma parte, no forma parte de la PEA, digamos. Ah, Pero ok. un chico de 16 años que está buscando trabajo, me parece que sí. Esto no estoy seguro, pero para hacerla fácil, supongamos que la PEA es mayor de 16 años, menor de 65, porque cuando te jubilas, y que están buscando trabajo, ¿tá? O que tienen Ok. ganas de trabajar. Y entonces, toda esa gente sobre la población total te va a dar la tasa de actividad, que es la cantidad de gente que está dispuesta y con ganas de trabajar. La tasa de empleo, por otro lado, va a ser Javier, ¿estás grabando esta clase? sí, Ok. la tasa de empleo va a ser el porcentaje de la población ocupada, o sea, la gente de la PEA, de este grupo, que sobre el total de la población. ¿Tá? Como se dice, dos indicadores similares. La tasa de actividad es total de la PEA sobre la población total. La tasa de empleo es cuánta gente de toda la población tiene empleo. ¿Tá? O sea, los ocupados, que vendría a ser todos los que tienen un trabajo, sobre la población total. De lo que ya le dije hasta ahora, se deberían dar cuenta que esta tasa de empleo no es la contraria a la de desocupación. ¿Tá? Porque esto compara a los desocupados sobre la PEA y esto compara a los empleados sobre el total. Y otra definición, tasa de empleo, no, acá puse algo, acá después les voy a corregir el dato, porque una de estas dos está mal anotada. ¿Tá? Después se los corrijo, pero acá teníamos otro que sí era el contrario al desempleo, que era, creo que esta es la tasa de empleo, la otra la tengo que corregir, porcentaje entre la población ocupada y la PEA. ¿Se entiende, no? Cuando hago estas comparaciones. ¿Todos se acuerdan lo que es la PEA? Sí. Ok. Y bueno, la tasa de desocupación, como ya les adelantaba, es el porcentaje de la población desocupada sobre la PEA. ¿Está bien? O sea, de todos los que están en condiciones de trabajar, ¿cuáles son los que hoy no están trabajando? Subocupados, esto vendría a ser una categoría intermedia entre estas dos, son las personas que trabajando menos de 35 horas quieren trabajar más. ¿Tá? En Argentina se supone que si trabajás 35 horas, trabajás a tiempo completo. Podés trabajar más que eso, claramente. De hecho, lo normal creo que son 40 horas. ¿No? 8 por 5, 40. Laburás 8 horas por día, 5 días por semana son 40 horas.
Pero bueno, acá en Argentina por ley, si trabajás 35 horas a la semana, estás trabajando en tiempo de su ocupación completa. Cualquiera que trabaje menos de 35 horas por semana es el famoso part-time job, ¿tá? Es un trabajo de tiempo no completo, no sé cómo se dice en castellano. Entonces, todas las personas que trabajan un trabajo de medio tiempo, pero quieren trabajar más, son personas subocupadas. Un ejemplo podría ser una persona que trabaja empleado doméstico y que trabaja por horas y que todavía no cubre todas las horas que le gustaría trabajar, por ejemplo. ¿Tá? O una persona que tiene medio turno en una fábrica y quiere conseguir otro trabajo para las tardes, no sé. Tasa de subocupación, obviamente, va a ser la proporción de toda esta gente respecto de la población económicamente activa. Y después, bueno, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con el desempleo, con la inversión y con el consumo. A ver, el empleo crece si el gasto total de la economía crece. ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué relación ven entre el gasto en una economía y el empleo? Como que el empleo también genera ganancias, entonces también se va al gasto. Perfecto. A ver, vos lo dijiste al revés de lo que dije yo, pero como ven acá en el dibujo, es algo circular, así que las dos cosas están bien. Cuando hay más consumo, como decíamos antes, más consumo, ¿qué quiere decir en términos de oferta y demanda? ¿Qué hay más qué? ¿Qué hay más para gastar? Claro, ¿Pero que hay más oferta o que hay más demanda? más demanda. Exactamente. Si hay más consumo, quiere decir que la gente está demandando más productos. Entonces, eso genera un clima en el cual se favorece la inversión. Un empresario que dice, che, la gente está consumiendo cada vez más, vamos a invertir plata, vamos a poner una empresa, esto genera empleo, o sea que esa gente que está buscando empleo y no tiene, la puedes contratar, y eso genera más bienes para que la gente pueda seguir consumiendo. Y si esto se va retroalimentando, cada vez la economía crece más. ¿Tá? Entonces, el empleo crece si el gasto total crece. Entonces, es deseable estimular el consumo, la inversión, el gasto público o las exportaciones, ¿no? Que son después lo vamos a ver más en detalle, pero esos son los 4 componentes del consumo en una economía, en un país. ¿Tá? Hay distintas formas de consumir. Por un lado, podés consumir bienes finales, ¿tá? O sea, como lo hacemos el normal de las personas en su calidad de personas. Yo, por lo general, mis gastos son de consumo. También puedes gastar en inversión, comprar material, emplear gente, ¿tá? Todos los gastos que tienen que ver con generar una producción. El gasto público es otro de los grandes componentes del gasto en una economía. Si no se están dando cuenta, el gasto público es toda la plata que gasta el Estado. Dar educación, salud, subsidiar el transporte, subsidiar energía, construir rutas, construir un puerto, construir lo que sea, ¿tá? Todo lo que es la obra pública, las jubilaciones, todo lo que paga el Estado es el gasto público, que es una parte muy importante del consumo. Entonces, por ejemplo, si el Estado está gastando un montón de plata en hacer rutas, bueno, eso va a generar inversión en compañías de construcción. ¿Tá? Y después las exportaciones, obviamente, si el resto del mundo te quiere comprar cosas, eso genera que vos también produzcas más. ¿Tá? Entonces, lo que estamos planteando acá es que como el consumo y el aumento del consumo genera empleo, es deseable para una economía, o sea que un Estado puede ser que esté interesado en estimular algunos de los distintos componentes del consumo. ¿Tá? Consumo privado, la inversión, el gasto público o las exportaciones. Ahora, la política económica entonces deberá incluir a todas las personas que no tienen empleo, pero también a las que tienen empleo. ¿Qué quiere decir esto? O les hago la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver esta frase? La primera parte de esta frase, la política económica debería incluir a las personas que no tienen empleo, con esta parte
de la primera definición que dice que es deseable estimular el consumo. ¿Qué tiene que ver? ¿Se les ocurre algún ejemplo que muestre cómo están relacionadas esas dos frases? ¿Sí, no? ¿Cómo? Si se les ocurre algún ejemplo, está lleno de ejemplos, pero hay algunos que están bastante de moda hace muchos años. Acá les decía que es deseable estimular el consumo. ¿Qué relación hay entre estimular el consumo y lo que estoy diciendo acá de que la política económica debería incluir a las personas que no tienen empleo? ¿Cómo se les ocurre que se relacionan esos dos conceptos? ¿O qué política es la típica para estimular el consumo de personas que no tienen empleo? Ni idea. ¿Saben lo que es la Vamos a ver. asignación universal por hijo? No, ¿No? Sí. no, ¿Nunca escucharon a sus papás putear a los planeros o a sus hermanos más grandes o primos más grandes? no. ¿No? ¿Ninguno? Como planero. ¿Nadie sabe lo que es un planero? No, Sí, la no. gente cobra- ¿Quién? No. Alguien dijo que sí. ¿Quién dijo que sí? la gente cobra planes, ¿o no? Exactamente, ¿qué es un plan? Bueno, la asignación universal por hijo es un plan, la AUH. Pero, ¿qué sería un plan conceptualmente? No sé, un monto de plata que el Estado le da a ciertas personas para que tengan una vida mejor. O para que Exactamente. consuma. Por ejemplo, la AUH, ¿cómo funciona? Es asignación universal por hijo. Entonces, la AUH, si vos te anotas en el programa de AUH, te da un monto por cada hijo que tenés. Ok, sí, ya sé que. Originalmente la AUH se la daban, vos cobrás la AUH solo si tu hijo iba al colegio. ¿Tá? Si vos tenías a tu hijo en el colegio y no tenías ingresos, podías pedir la AUH, entonces te decían, bueno, como vos mandás a tu hijo al colegio, yo te voy a dar un subsidio de tanta plata. Y por cada hijo que tengas y que esté escolarizado, te voy a dar esta plata. ¿Tá? Creo que ahora ya no es requisito que vayan al colegio, una de las tantas cosas malas para mí. Pero bueno, eso funciona muy bien en momentos de emergencia económica cuando no te queda otra. Pero, ¿cuál es el problema? Y esto es lo que vamos a decir ahora. Hay que notar que estos últimos son los que proporcionan los ingresos necesarios. ¿tá? Estos últimos son los que sí posean trabajo. Entonces, a ver, la política económica debe incluir a todas las personas que no tienen empleo, así como las que lo tienen. ¿Por qué? Porque hay que notar que estos últimos, o sea, los que sí tienen trabajo, son los que bancan, son los que aportan la plata a través de sus impuestos para que se puedan dar las asignaciones. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa si tu única política económica para estimular el consumo consiste en dar planes sociales, financiar consumo a través de tasa de interés cero, como es el ahora 12, y en vez de tratar de estimular la inversión o las exportaciones para que entre más divisas al país? ¿Qué puede pasar? Que la gente se conforma con eso y no trabaja. Sí, pero a ver, yo no creo que haya mucho. Hay mucha gente que dice el planero ya no trabaja en su vida porque prefiere cobrar un plan. Seguro que debe haber gente que prefiera cobrar un plan en vez de laburar, pero seguramente el que hace eso es porque además tiene algún laburo en negro. Entonces no quiere laburar en blanco para recibir además la plata del plan. Pero quitemos ese. Supongamos que eso no pasa. Igualmente, si vos solamente le das estímulo al desempleado para consumir, eso no genera más trabajo, genera más consumo y en verdad va a terminar consumiendo lo que hoy está en el mercado. En cambio, si vos le das incentivos a la inversión, este tipo directamente genera empleo. ¿Se entiende? Si vos a un tipo que no es empresario, que es empleado en, no sé, en cualquier empresa, pero siempre tuvo la idea de poner un bar, ¿está? Y un día, estoy dando un ejemplo medio pavo, ¿no? Pero un día al gobierno dice, che, en vez de seguir poniendo guita en AUH, ¿qué vamos a hacer?
vamos a darle créditos a tasa cero a todas las personas que pongan emprendimientos gastronómicos y empleen por lo menos a 3 personas. ¿Está? Entonces, ¿vos qué estás haciendo ahí? ¿Estás estimulando el consumo? No, estás estimulando la inversión. Pero al estimular la inversión, ese tipo le da laburo a 3 personas más por lo menos. Entonces, de alguna forma es como darle un incentivo al consumo a 3 personas. Con la diferencia que además ahora estás produciendo más. Hay un servicio que antes no existía. ¿Está? Entonces el PBI está creciendo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. 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 Obviamente, esto es menos instantáneo y menos directo que estimular el consumo. Vos, si le das a un tipo que no tiene un mango, porque. Perdón, si vos querés que un tipo que no tiene un mango empiece a consumir, lo más rápido y lo más fácil es darle plata, porque ahí automáticamente va a cobrar y se va al supermercado a consumir. En cambio, si vos incentivas la inversión, eso va a tardar un rato hasta que inscriban la empresa, contraten empleados y demás. Pero bueno, como todo, lo instantáneo por ahí es un poco más, digamos, menos relevante en largo plazo, y lo que tarda un poquito más después tiene cierta solidez. Entonces, pero básicamente la idea que les quiero transmitir acá es que ojo con estimular solamente el consumo, porque si vos estimulás el consumo, pero ese crecimiento en el consumo no genera un crecimiento en la inversión y por lo tanto en los niveles de empleo, vas a tener cada vez menos gente trabajando, pagando los subsidios de la gente que no trabaja. Que ese es uno de los problemas que tiene la Argentina hoy. Hoy la Argentina, no me acuerdo el número, pero era algo así como que 4 de cada 10 empleados son del Estado. O sea que 4 personas de cada 10 cobran el sueldo porque hay 6 personas que están pagando aportes. ¿Se entiende? Todos los empleados del Estado, desde el presidente hasta el más pedorro de todos, cobran un sueldo por los impuestos que paga el sector privado. Si el sector privado no paga impuestos, no hay plata para pagar sueldos en el Estado. Y yo con esto no planteo que no tenga que existir el Estado, ni mucho menos, pero sí hay que tener cuidado. Ojo, y no solo los empleados del Estado, también todas las personas que cobran algún plan o alguna asignación de cualquier tipo. Entonces, lo que no hay que perder de vista es que si nos quedamos sin sector privado, nos quedamos sin sector público. ¿Tá? El que genera la plata y el que le da la plata al Estado para poder pagar asignaciones, para poder pagar planes sociales, para poder pagar subsidios y para poder pagar sueldos del Estado, son los impuestos que paga el sector privado. Entonces, por eso una política económica razonable debería, al tiempo que no tiene que dejar que desaparezcan todos los pobres y se mueran de hambre, pero tiene que contemplar un incentivo digamos, a la actividad privada para que se genere empleo privado, que es el que realmente genera riqueza. ¿Tá? Todo aumento en la inversión tiene un efecto de propagación sobre la economía, ya que eleva el ingreso y la capacidad de consumo. ¿Tá? Esto tiene que ver con lo mismo. Si vos incentivás la inversión, además del consumo, vas a lograr que ese consumo crezca no solo por el incentivo que le das, sino porque está creciendo la economía, porque hay más sueldos, porque hay sueldos más grandes, o los sueldos son iguales que antes, pero más gente cobra sueldo, o lo que sea. Todo eso genera consumo y se alimenta este círculo vicioso que está acá atrás. Círculo virtuoso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no entiendo en qué caso vos estimulás el consumo y no genera inversión. Sí. No digo que no genere inversión, pero no genera necesariamente inversión. A ver, está claro que el consumo, pero a ver, pensalo de esta forma, ¿no? Teóricamente, el consumo genera inversión. Bueno, de hecho, después hay dos grandes corrientes en la economía, que están los que dicen que la inversión es la que mueve la economía y los que dicen que el consumo es el que mueve la economía. ¿Tá? Algunos dicen que, y estos son los más, digamos, los clásicos, que la oferta genera su propia demanda. Básicamente, si vos empleás gente y producís, va a haber gente que va a comprar eso que vos producís porque tienen un sueldo y en algo lo tienen que gastar. ¿Tá? En cambio, hay otros que dicen, no, es al revés. Si no hay demanda, vos no tenés que producir para satisfacer esa demanda. Entonces, en función de qué es lo que vos creas que es verdad,
vas a estar metiéndole fichas a la inversión, o sea, tratar de que haya mucha inversión para que la inversión cree su propia demanda, para que la oferta cree su propia demanda, a través de dar empleo, a través de mejorar, digamos, los salarios, a través de ofrecer muchos productos y la gente puede comprar productos baratos, o le vas a dar plata, o si crees que el motor de la industria es el consumo, le vas a dar plata a los consumidores para que ellos generen demanda y que después la oferta responda a esa demanda. Ninguno de los dos. Javi, para vos, ¿qué es lo que mueve la economía? ¿La demanda o la oferta? Mirá, yo creo que las dos cosas, o sea. Y Para mí, tipo un ciclo y primero arranca en la oferta, digamos. mirá, yo la verdad, después de haber estudiado mucho tiempo economía y demás, no me queda claro que uno sea, digamos, 100% el que pone en movimiento la pelota. Y yo creo que esta pelea entre keynesianos y liberales es medio una pelotudez. A mí me parece que la economía es como un bolso lleno de herramientas, que las herramientas vendrían a ser las distintas teorías y tenés que usar la que mejor te sirva en ese momento. Si, si vos venías a plantear que la oferta crea su propia demanda después de la crisis del 30, ahí bueno, eras un boludo, no iba a pasar nada, iban a seguir en crisis el mundo capitalista entero hasta que muy de a poquito empieza a haber, o se mueran todos los que se tienen que morir para llegar a un nuevo equilibrio entre consumidores y oferentes y de vuelta empezar a crecer. ¿Qué pasó ahí? Tuvo que meterse el Estado con un montón de plata, mucho, ven, acá dice gasto público. A ver, en un momento donde nadie tiene plata para comprar nada, por ahí el Estado es el único que se puede poner a mover la rueda. A ver, piensen que bueno, ustedes saben lo que fue la crisis del 30. Los Estados Unidos. No importa los detalles, pero saben lo que pasó. El mundo se fue a la mierda. ¿Están al tanto de eso? Sí, tipo de la nada, puede ser. No de la nada, pero hubo. A ver, los valores de la bolsa de Estados Unidos se fueron al demonio por distintos motivos que no importa. Y eso hizo que todas las empresas quiebren. ¿tá? O muchas empresas quiebren. Y también que mucha gente que su riqueza la tenían invertida en acciones de empresas también pasen de ser millonarios a pobres. Al punto que la gente se tiraba a las ventanas y se suicidaba. El día que se enteraron de eso, se suicidaban en masa por la ventana de los edificios en Nueva York. Pero más allá del dato de color ese, después fue en el 29, el 30 no pasaba nada, nadie tenía plata, entonces nadie podía comprar nada. Era, digamos, la economía cayó, el nivel de actividad cayó un montón. Entonces, en esa situación, que ahí es donde se pone de moda, entre comillas, Keynes, dice, bueno, muchachos, acá el único que puede poner en movimiento la rueda de vuelta es el Estado. A ver, la gente no tiene para comprar comida, entonces, además de los pobres que se van a morir de hambre, las empresas que fabrican comida se van a meter la comida en el traste y van a quebrar todas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, que el Estado vaya y les compre un montón de comida para repartir entre los pobres. ¿tá? Entonces, de esa forma, esa empresa tiene actividad y puede laburar. Entonces, no echa a sus empleados y mantiene a flote la cosa. Por otro lado, también le tira unos mangos. Entonces, además de darle plata, que con eso genera actividad para las compañías además de darle alimentos, que eso genera actividad para las compañías que producen alimentos, le da plata a la gente, da un subsidio. Entonces la gente ahora tiene algo de plata y puede salir a comprar otras cosas. ¿tá? Puede salir a comprar ropa, puede salir a poner nafta al auto para ver si hace un emprendimiento, lo que sea. Entonces, hay momentos en los que vos necesitas meterle fichas al consumo porque el consumo privado por sí mismo es casi inexistente y no alcanza para mantener toda la estructura productiva de un país. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que eso está en movimiento, por lo general, las personas que laburan en el Estado no tienen la experiencia de laburar en empresas, no conocen el proceso productivo como lo conocen los empresarios o los mismos empleados de las empresas. Entonces, yo creo que, digamos, la participación del Estado tiene que ser algo. Estoy hablando en la intervención fuerte, ¿no? Pero tiene que, por ejemplo, la AUH en 2001 era muy importante porque la mitad del país era pobre y estaba todo prendido fuego. Pero debería haber durado un par de años. No puede ser que tu única política económica contra la crisis sea darle guita en la mano a los que no tienen plata
porque eso no genera empleo. ¿Tá? Salvo que explote el consumo, pero tampoco le vas a dar 200 lucas a cada persona, le vas a dar 10.000 pesos. Vos con una persona que le da 10.000 pesos no generás un consumo para que todas las empresas empiecen a producir más. De hecho, cualquier empleado de cualquier empresa gana más que un tipo que cobra un plan social. Entonces, la idea es generar empleo. No solo no van a depender de ir a cobrar una asignación, sino que además van a ganar más plata. Y de paso van a estar produciendo. Entonces, claramente, en el largo plazo, lo más importante es que existe inversión privada. Y ahí coincido con vos, Salvador, que una vez que hay inversión privada y generás productos de calidad a buen precio, eso mismo genera en la gente que tiene ingresos demanda. No hace falta que el Estado ayude a la demanda cuando hay un sistema productivo sano y que genera riqueza, porque la demanda ahí se da sola. Por ahí, para cerrar, podemos decir que en una situación normal de una economía de mercado, yo creo que la oferta genera su propia demanda, o sea que lo importante es que la inversión esté sana, porque eso va a generar consumo, pero cuando tenés una crisis como la de 2007 o como la de 2001 o como la del 29, necesitas que los estados como que le den un electroshock al cuerpo de la economía para que empiece a funcionar de vuelta. ¿Está? ¿Se entendió? Sí. Sí. Después, variaciones en los niveles de empleo y renta nacional dependen esencialmente del aumento de la inversión. ¿Tá? O sea, una economía va a crecer, o sea, va a tener más empleo y más renta nacional, quiere decir que produce más, por lo tanto paga más sueldos, por lo tanto genera más ingresos para la gente, en la medida en que aumente la inversión. ¿Tá? Si no aumenta la inversión, vos podés mantener de alguna forma los niveles de ingreso, pero si la inversión no crece, cae. ¿Tá? Entonces, por eso es muy importante generar políticas que, a ver, no que le permitan a los inversores hacer cualquier cosa, pero que no sea un peligro invertir en el país. No sé si estuvieron al tanto del caso de la empresa de acá de la provincia de Buenos Aires que fabricaba aviones. ¿Ninguno lo escuchó? No. Sí, pero ¿qué pasó ahí? Bueno, era una empresa que abrió en 2003, me parece, que básicamente nació como un emprendimiento para hacer aviones para las escuelas de pilotos de acá de la Argentina, porque veían que todos los aviones que tenían eran viejísimos. Entonces armaron un modelito, lo certificaron, todo perfecto, y empezaron a laburar. Como el mercado interno era muy de ir y venir, vieron la posibilidad de empezar a exportar. Y entonces empezaron a conseguir clientes afuera. Ahora puntualmente habían conseguido que una empresa de fumigación colombiana les compre 8 aviones. Que eso para una empresa de estos es vivir 20 años, ¿no? No es que los tipos hacen 8 aviones todos los meses. De hecho, en estos, desde el 2003 hasta acá, deben haber hecho 10 aviones. O sea que imagínense lo que era una orden de compra. Los aviones salen, no sé, un palo, no tengo idea. Entonces, ¿qué pasó? Con el cambio de gobierno les pidieron volver a certificar todas las partes del avión por el cambio de autoridades en el ente que regula la aviación. Entonces eso hizo que no puedan empezar con la producción para este orden de compra. Y recién ahora, hace un mes, les salieron las certificaciones, pero ahora no los dejan exportar por el tema del coronavirus. Entonces esa empresa funde. Lo que avisaron la semana pasada fue que cerraban, que era la única compañía que fabricaba aviones en la Argentina y que además exportaba, hoy cerró. Ahora obviamente eso lo publican y demás para empezar a negociar a ver cómo les dan una mano, para ver si pueden abrir. Pero básicamente tenés que, en países como el nuestro es muy peligroso hacer una inversión. Vos haces una inversión, imagínense que una fábrica para construir aviones, tu gasto más chiquitito es alquilar un lugar que sea enorme, para hacer un hangar gigante, y solo en eso debe tener, no sé, a ver, para que se den una idea, acá hay un gimnasio que pagaba $2.000 de alquiler por el local.
que es un local normal en la calle. Imagínense alquilar un predio de 10.000 metros, no sé cuánto tenía. Está 10 lucas verdes por lo menos, todos los meses. Además tenés que contratar gente, además tenés que pagar cargas sociales, tenés que hacer un montón de cosas, pagar impuestos, pero después cuando te entra la orden de compra y te tenés que poner a laburar, el mismo Estado se te dice, no, pará, ahora no puedes trabajar. Todos modelos que ya estaban homologados, pero como cambia la administración, te piden que los homologues de vuelta. Que eso, si lo traducimos al criollo, es, che, te voy a pedir homologación de vuelta para pedirte coimas. Lisa y llanamente. No tiene otro motivo. Entonces, no digo que los de la administración anterior no lo hagan, pero bueno, si cada 4 años va a cambiar el gobierno, va a cambiar el tipo que te da las certificaciones, y vas a tener que coimear a todos, la verdad que la coima al final es lo menos caro. Después estás 6 meses sin producir cada 4 años porque un boludo cambió de puesto y te vienen a pedir las certificaciones de vuelta. Entonces ahí vos no estás cuidando las inversiones. ¿Entendés? Si vos le das todas esas dificultades a un tipo que pone una empresa, lo que estás haciendo es que la gente cada vez tenga menos ganas de invertir. Entonces decís, che, ¿qué hago con esta plata? ¿Me pongo una fábrica a hacer aviones o me compro 10 departamentos en Miami y los alquilo? ¿Está? Entonces, hay que tener en cuenta que las variaciones del nivel de empleo y de la renta nacional dependen más que nada del aumento de la inversión. A nivel macroeconómico, el desempleo implica un alto costo. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué el desempleo puede ser un alto costo? Tiene que ver con el costo de oportunidad. ¿Qué costo de oportunidad tiene todos los desempleados? ¿Están ahí o me abandonaron? Sí, pero no ¿Cuál sería el escuché. costo de oportunidad de un tipo desempleado? ¿Qué era el Pero- Un plan o un empleo, no sé. ¿Cómo, perdón? Un plan puede ser un empleo, ni idea. No. ¿Qué era el costo de oportunidad? ¿Se acuerdan? Va, lo digo yo para hacerlo más rápido. La El costo de segunda mejor oportunidad, de alguna forma, era el el valor que de le la asignan. alternativa que no estabas utilizando, ¿no? En el caso de un desempleado, ¿cuál es la otra alternativa? Y que es menos plata para el país, no sé. Que es, Exactamente. Digamos, la otra alternativa para un desempleado es estar empleado. Entonces, el costo de oportunidad de un desempleado se podría medir en toda la producción que ese tipo no está haciendo. claro, ¿Tá? Por un lado te arrasa el sueldo del tipo, pero por otro lado te perdés toda la productividad de esa persona. ¿Tá? Entonces, a nivel macroeconómico, el desempleo implica un costo por la riqueza que no se está generando. A ver, acá creo que no tengo el dato, acá no llegué a poner el dato, pero para que se den una idea, ¿se acuerdan del dato de PBI que habíamos visto antes, de PBI per cápita? ¿Cuál? ¿qué dato? A ver, supongan que el PBI son, vamos a abrir una calculadora acá. A ver, ¿ven la calculadora ahí? ¿La ven? No, no la vemos. ¿No? No. A ver, No. entonces vamos a hacer así. La voy a presentar. Pantalla. Ahí la van a ver, me parece. ¿Ahí la ven? Sí, sí, ahí se ve. Bueno, nosotros habíamos puesto que en 2017, creo, el PBI era de 650.000 millones de dólares. Y si esto lo dividías por 45 millones, te daba un PBI per cápita de 14.000 dólares por año. ¿Está? Sí, O sea que acordémonos de 14.000. O ni siquiera, deberíamos mirar otra cosa, pero bueno. Para hacer fácil el ejemplo, tomemos 14.000. Eso quiere decir que cada persona produce 14.000 dólares al año. ¿No? bien, escuchá. Si alguien se Se le trabó. ¿No me escuchan? Sí. Ahora sí. Ahora sí, Ahora ahora sí. sí. Ahí está. Bueno, les decía, supongamos que esos 14.400 dólares es lo que produce cada persona en un año. Está mal esa extrapolación, pero no importa, tomémoslo que sí, que es 14.000, ¿está? Entonces, la población son 45 millones. Si la PEA es el 50%, ¿qué quería decir eso? ¿Qué era la PEA? ¿Se acuerdan? La población económicamente activa. Sí, eso. Casi todos. La PEA es la gente que está en condiciones de trabajar y que quiere trabajar, ¿está? Si suponemos que es el 50%,
Entonces hay 22 millones y medio de personas que están en capacidad de trabajar, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Si además el desempleo es del 30%, ¿se acuerdan de lo que era el desempleo? Era la cantidad de la población económicamente activa que no conseguía trabajo. Entonces, si multiplicamos esto por 0,3, hay 6.750.000 personas que están buscando trabajo y que no lo encuentran. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, Sí. si volvemos al supuesto de que cada persona produce $14.400 al año, y acuérdense que estos son millones, si multiplicás $14.400 por 6.750.000, hay 97.500 millones de dólares que no estamos produciendo y podríamos estar produciendo. ¿Se entiende? Ese es el costo del desempleo, o uno de los costos. Claro. ¿Tá? El PBI podría ser, en vez de 600, esto más 650.000. Podría ser de 747.500 en vez de 650.000. ¿Se entiende? Ese es el efecto que tiene en la economía el desempleo. Además de que el desempleado se caga de hambre y se enferma y se muere y todo lo que le puede llegar a pasar. ¿Tá? Y no manda a sus hijos al colegio. O sea, pero este es el piso. Esos 97.500 millones de dólares son plata que el país podría estar generando si ocupase a toda su gente. ¿Está bien? Entonces, esto es, cuando hablo del costo de oportunidad del desempleo, es esto. Es que la gente que no está trabajando podría estar generando plata. O sea que una economía pierde un montón de guita por tener desempleados. El único que pierde no es el desempleado. ¿Tá? Seríamos mucho más ricos si toda la gente que pudiese trabajar trabajase. Entonces, por eso el desempleo tiene que ser lo más bajo posible. Y volviendo a la presentación, las variaciones en el nivel de empleo dependen de la inversión. Entonces, y acá sí voy a meter un poquito, esto es opinión mía y sobre actualidad. Por eso para mí te están mintiendo cuando te dicen, no, que garca a los empleados, hay que dar una mano. Obviamente que hay que ayudar a la gente que está en el horno, pero si asumimos que esto es verdad, que las variaciones de los niveles de empleo y de la renta dependen de la inversión, vos tenés que garantizar que sea un buen negocio invertir en el país. Y de vuelta, buen negocio no quiere decir bajate los lompas con cualquier chabón y aceptaré cualquier condición. Perdón por el francés. Pero quiere decir, no cagues a todos los inversores. Lo que no puede ser es que le tomes dólares al dólar oficial, pero después cuando le pague, o sea, que el tipo tenga que pagar dólar blue, pero después vos le pagás a él con dólar oficial, como le pasa al campo. ¿Tá? Muchos de los que tienen que importar productos, si no se puede importar productos, lo tienen que hacer por izquierda y eso te lo pagás al dólar ilegal, que el dólar ilegal vale 120 pesos. Pero después cuando vos exportás te pagan 65 pesos menos retenciones. ¿Se entiende? Entonces, lo que a vos te cuesta $100, después lo vendés por 50. No es tan así porque hay un valor agregado, pero digamos, las condiciones son muy malas para los productores argentinos que exportan. Entonces, hay que tener, y volviendo a lo original, la política económica de calidad debería incluir tanto a los que no tienen empleo como a los que sí tienen empleo. Los que sí tienen empleo, digamos, incluye a los inversores. ¿Está? Hasta acá el tema de hoy. Esto lo voy a subir ahora en un ratito. Y la idea de la clase que viene es ver el tema del déficit. ¿Saben lo que es el déficit?